Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a casi 200 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense, llevando información siempre con los protagonistas en esta etapa que pasa a ser una cuenta regresiva, en donde se empiezan a definir muchas cosas importantes a la política, fundamentalmente los nombres, los que van a subir al escenario para que la gente los pueda votar o no. Por eso tenemos un invitado muy importante y que mucho sabe de esto. Históricamente, el apellido Aurelio está ligado a estadísticas confiables. Por eso le damos la bienvenida a Federico Aurelio, director de la consultora Aresco. ¿Cómo te va, Federico? Bienvenido. Guillermo, gracias por la invitación. Bueno, qué momento, ¿no? Estamos viviendo porque Napoleón decía, los números gobiernan al mundo, y yo creo que el humor de los políticos hoy está gobernado por las últimas encuestas que están saliendo. A hoy, primeros 10 días de este mes de junio, ¿qué nos podés decir, Federico, de nuevo con referencia a los bastiones más importantes donde se va a llevar la votación? Bueno, nosotros tenemos la suerte, justamente hoy estábamos haciendo un repaso de las investigaciones que hemos realizado en el último mes y medio. Hemos medido 23 de las 24 distritos electorales del país, con lo cual contamos con muchísima información, tanto de lo que está pasando a nivel presidencial como a gobernador y en muchos casos a intendente. Hoy justo nos encontramos en un día donde se pueden definir las alianzas, es el día que se van a inscribir las alianzas, y en breve, el 20 de junio, se van a inscribir directamente ya los candidatos de cada una de estas alianzas. Hoy estamos en el día donde existe la incertidumbre de Sergio Massa. Las informaciones que uno ve en los últimos medios informan de que no se baja, que va a ser candidato, que va a mantener su candidatura, y eso cambia un poco el análisis del escenario electoral. Sí está claro lo que estamos observando, sobre todo en una medición que hicimos la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito que representa el 38% del electorado del país, que Massa se ha visto muy afectado por estas crisis que se han hecho públicas, por este dilema que se establecen todos los días en los medios, si va a ser candidato o no va a ser candidato, con una caída en su distrito más importante, donde tuvo un gran triunfo electoral en el año 2013, teniendo más de 40 puntos de los votos. Hoy está teniendo en la provincia de Buenos Aires una intención de voto del 14%. 14%, lo más bajo que he escuchado de los últimos tiempos. Y sobre todo teniendo en cuenta que es la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿A qué lo atribuyen ustedes, Federico, este bajón en donde Massa se había erigido como la persona que probablemente lo haya sido, que no le había permitido a la presidenta ir por una reformulación de la Constitución y tener un nuevo mandato, a haber caído tanto? Bueno, es la dificultad de transitar el camino del medio, ¿no? Lo que se ha producido es un adelantamiento del escenario de polarización que sabíamos que en algún momento se iba a dar. O se iba a dar a partir de la primaria, o se podía dar antes, como se ha producido por efecto, entre otras cosas, también de las elecciones anticipadas, o como máximo se iba a dar en el escenario de primera vuelta, y entonces ahí se iban a designar dos candidatos que iban a polarizar la elección. Esto se ha anticipado. Sergio Massa no ha podido fidelizar ninguna de las dos grandes vías por los cuales se está transitando el argentino, que es la voluntad de continuidad, que hoy lo conlleva el candidato del oficialismo, o la voluntad del cambio, que lo lidera Mauricio Macri. Ahora, Federico, ¿por un error de él o por las circunstancias del juego político? ¿A qué me refiero? A que en aquel momento, cuando sale el 40% de los votos, el anticristinismo era Massa. O sea, la gente le agradecía los mensajes de radio, telefónicos, por suerte se animó, él fue gracias a él. O sea, que Cristina no puede ir por otro mandato tenía que ver con un nombre y un apellido, Sergio Massa. ¿Por qué la gente termina viendo entonces a las antípodas de la continuidad del kirchnerismo Mauricio Macri? Bueno, en aquella elección, en la provincia de Buenos Aires, hubo un acuerdo Massa-Macri, que entonces no se dividía ese voto opositor y lo lideró en exclusividad Sergio Massa. Hoy, de hecho, si vos sumás el voto que tiene en la provincia de Buenos Aires Sergio Massa más Mauricio Macri, están muy cerca del resultado electoral que tuvo Massa en el 2013. O sea, que ello se mantiene en la sumatoria. La sumatoria se mantiene, el voto opositor ese existe. Ahora, lo que ha cambiado es la conformación. En aquel momento lo lideró Sergio Massa y hoy lo lidera Mauricio Macri por una cuestión de que está emparentado con un proyecto que en el total del país Mauricio Macri ha sabido posicionarse mejor. Ha sido el principal beneficiario durante el año 2014 de la caída del Frente Amplio UNEN. Este Frente Amplio, que recordamos que era de 5 precandidatos que iban a buscar una nueva fuerza política, que estaba compuesto por Ernesto Sanz, Pino Solanas, Elisa Carrió, Hermes Wiener y
Sí, y uno más que no, pero parece que estamos hablando de hace 2 años, esto pasó hace 5 meses. Bueno, se diluyó. Absolutamente. Y Julio Cobos. Y Cobos, exacto. Ese Frente Amplio llegó a tener 20 puntos de intención claro. de voto en el 2014. Eso, por supuesto, que en el marco de la crisis de esa fuerza política cayó y hubo un principal beneficiario que es Mauricio Macri. ¿Por qué Macri y no Massa? Porque era un voto no peronista, mucho más crítico al gobierno nacional de lo que representa el votante promedio de Sergio Massa, y que consideró que Mauricio Macri podía canalizar mejor esa vía de reclamo y esa voluntad de cambio que es Sergio Massa. Por eso Mauricio Macri en el 2014 creció mucho, duplicó su intención de voto, y en cambio Sergio Massa se mantuvo. Bien. En este contexto tan apasionante, en donde Massa pareciera que se va a convertir como en el árbitro de la próxima elección al no bajarse, las últimas encuestas con referencia a la votación a presidente, ¿qué es lo que te dan? Porque hasta hace poco se decía, lo decían los propios sciolistas, que estaba cerca de ganar Scioli en la primera vuelta. ¿Qué te dan hoy las últimas encuestas? Mira, la encuesta nacional última es de mayo, esta semana estamos haciendo la nueva de este mes. En la de mayo teníamos 38 puntos Daniel Scioli, 31 Mauricio Macri y 20 Massa, porque todavía no tenía este derrumbe de las últimas 2 semanas. Bien. Ahora, si nos basamos en el movimiento que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, donde Massa cae de los 20 puntos a los 14, el principal beneficiario ha sido Daniel Scioli. Entonces amplía algo la diferencia respecto a Mauricio Macri y se queda muy cerca al triunfo en la primera vuelta. Pero la provincia de Buenos Aires viene siendo un distrito más favorable al Frente para la Victoria que otros distritos. Los otros grandes distritos del país está muy bien posicionado Mauricio Macri. En la ciudad de Buenos Aires va a ganar casi con el 50% de los votos. En Córdoba hoy está ganando intención de voto a presidente. ¿Del CEL en Santa Fe? Del CEL en Santa Fe lo tenemos algunos puntos arriba, también está ganando. En la A presidente lo tenemos muy parejo Scioli con Macri, es decir, que tiene mucho menos diferencia Scioli con Macri que en el promedio nacional. O sea, ¿saca más votos del CEL que Macri en Santa Fe? No, lo que pasa es que Scioli saca algo más que Perotti, porque ahí hay una tercera fuerza. Es el propio Scioli el que tracciona. Sí, porque hay una tercera fuerza política que es el socialismo. Exacto, sí. Que a nivel presidencial tiene un candidato que es Margarita Stolbizer, pero que hoy no retiene el voto que tiene Lifshitz a gobernador. Entonces, lo que no tiene Margarita Stolbizer se lo suma Macri y Scioli y llegan a la paridad. A ver, suponiendo que del 20, esto es real lo que acabas de decir, pasó del 20 al 14 Massa, quedaron 6 puntos dando vueltas allí. Estás diciendo que mayoritariamente van a Scioli. Los que se fueron de Massa se fueron mayoritariamente a Scioli. ¿Esa encuesta ya la tenés o le tendríamos que sumar al 39 frente al 31? Digamos, los 39 de Scioli, 4 o 5 puntos más, donde estaría rimando un 42,3%. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, lo que pasa es que eso sucede en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Lo que hay que ver qué pasa en el otro 62% del país, que por eso estamos midiendo esta semana para saber el efecto, si ese mismo efecto se produjo. Pero lo que indudablemente vamos a ver en la nueva encuesta nacional es un crecimiento de la polarización, que es lógico, porque si Massa baja y se queda, supongamos, en 14 puntos y hay 6 puntos de otras fuerzas que llegan a 20, hay 80 puntos que se van a distribuir entre el Frente para la Victoria y el PRO de Macri, ¿no? Ajá. Stolbizer sigue en carrera. Sí. Que esto ocurra, ¿favorece también a Daniel Scioli? Le favorece a Daniel Scioli. Porque digo, el votante de Stolbizer tiene un criterio más parecido al del macrismo. En realidad, ideológicamente no se siente para nada identificado con Mauricio Macri. En lo que se sienten identificados es en su posición respecto al gobierno nacional, que no son oficialistas, que no valoran positivamente la gestión de este gobierno y que son opositores. Pero terminan robándole al principal candidato opositor. Así es, porque en definitiva ese voto opositor, respecto a tu pregunta, hoy le beneficia a Daniel Scioli que exista la candidatura de Stolbizer, porque si ella no estuviera, por más que ideológicamente no se ven identificados con Macri, van a votar a Macri antes que Scioli. Bien. Tenemos que hacer la primera pausa. Está esto muy interesante, sobre todo para quien lo vivimos, de los números desde el punto de vista periodístico respecto de lo que va a pasar. Me gustaría en nuestro segundo encuentro reordenar todo y ya ir directamente a qué tiene que pasar para que alguien gane en primera vuelta, en este caso por lo que vos decís Scioli, qué tiene que pasar para que haya una segunda vuelta y en un escenario de balotaje, ¿qué avisoran ustedes? Sobre todo porque ha habido una persona que se llama Jaime Durán Barba, que fue quien aparentemente le había dicho a Macri, si vos te mantenés impoluto, con una fórmula propia del PRO, ganás. ¿Es tan así? ¿Qué dice Aurelio tras la pausa?